¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Bienvenidos al repaso de la escuela sabática. Ya los extrañaba yo, ¿eh? Ustedes quién sabe, pero yo por lo menos ya tenía un buen ratito que ya me levantaron el castigo aquí en la Narvarte, ¿no? Ya cumplí mi censura. Así que bienvenidos al repaso de la escuela sabática. Menuda lección, ¿eh? Menuda lección. Pero queremos decirles algo antes de empezar nuestro repaso, porque teníamos un compromiso con ustedes y hoy lo vamos a cumplir. Presten mucha atención a la escuela sabática y participen en el Kahoot, porque la persona que gane hoy el Kahoot se va a llevar nada más y nada menos que este obsequio. Esta es la novedad de hoy. El libro se llama Nacidos para Creer. Este es el más reciente libro de este servidor, es autoría mía y se llama Nacidos para Creer. A ver, ahí lo están enfocando, o luego para acá, luego para allá. Ahí está, parece que hasta ahí llegamos, hermano. Bueno, este libro todavía no está en la librería, Falta una semana para que llegue a la librería. Pero ya ve que Narvarte tiene sus privilegios, ¿no? Narvarte tiene sus privilegios y pues como dicen por ahí, ódiame más. Luego sucede con un equipo de fútbol. Pero bueno, este libro falta una semana para que llegue a la tienda, ¿no? Pero ya lo puede usted apartar, Es un extraordinario libro sobre la fe y la naturaleza de la salvación. Esta es la obra de la pandemia, porque de tanto está encerrado, pues me puse a hacer algo y aquí está este libro. Hoy lo vamos a regalar a la persona que gane el Kahoot. Así que póngase águila. Hombre, hubiera sido mejor puma, pero bueno, ya la vida se nos ha acabado de momento. Entonces, es importante que participen y se van a llevar ustedes este libro. Ojalá que puedan participar en el Kahoot. La lección de escuela sabática, hermanos, nos habla acerca de la simiente de Abraham. Y el versículo de memoria nos dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué palabras, Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esperamos que participen, nos escriban ahí en el chat, nos escriban sus preguntas, sus participaciones, porque es muy importante en esta clase de escuela sabática. El versículo nos recuerda que nosotros somos linaje escogido. No somos cualquier pueblo, sino linaje escogido. Luego dice nación santa. Mira nada más los adjetivos, Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Solamente los adjetivos son alucinantes. Y ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros, pues es extraordinario. Ahora bien, vamos a ver un poco acerca de, dice, más que todos los pueblos. Deuteronomio 7:6 dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová. Santo. ¿Ustedes se acuerdan qué quiere decir la palabra santo? No quiere decir inerrante, como lo manejan muchas personas hoy. Quiere decir apartado para un uso sagrado. Tú eres un pueblo apartado para un uso sagrado, para una actividad sagrada. Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Otra palabra extraordinaria. Te ha preparado para ser escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Dios nos ha apartado para ser especiales. ¿En qué radica el hecho de que Dios haya elegido a Israel? ¿En qué radica? Es que Israel es un pueblo extraordinariamente culto, extraordinariamente eficaz, bueno para la guerra, o tiene una situación exclusiva
especial que lo hace único, sui generis, pues no. ¿Qué tiene el pueblo de Israel? Absolutamente nada. Un pueblo esclavo. Pueblo esclavo, o sea, ¿qué te puede aportar un pueblo esclavo? Nada. Egipto, Babilonia, Asiria eran pueblos muy por encima del pueblo de Israel en cuestiones culturales, en cuestiones intelectuales, en cuestiones bélicas, en avances tecnológicos, estaban muy por encima del pueblo de Israel. ¿Por qué escogió Dios al pueblo de Israel? ¿Qué tenía de particular? Pues nada. O sea, que dijeras tú, no, pues es que estos hebreos eran buenos para la literatura o buenos para esto. Pues no. Y entonces, ¿qué hacía de ellos especiales? ¿Por qué Dios dice que son un pueblo especial? Aquí hay una palabra muy interesante, segulá, en hebreo, segulá. ¿Qué quiere decir propiedad valiosa? Propiedad valiosa, tesoro peculiar, por eso algunas versiones de la Biblia traducen especial tesoro, un tesoro peculiar. ¿Por qué? Porque la elección que Dios hace de Israel básicamente se fundamenta en la gracia divina, en la gracia de Dios, no en otra cosa. No son los méritos del pueblo de Israel lo que lo faculta para ser el pueblo elegido. Lo que lo faculta es la gracia de Dios. El Señor quiso elegirlo porque ellos no tenían ningún mérito para ser el pueblo elegido. Nosotros hoy, ¿qué tenemos o qué nos faculta para ser el pueblo de Dios? Que nos portamos bien, que somos buenos creyentes, que guardamos el sábado, que no comemos esto, comemos aquello, que bla, 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 ¿Qué nos faculta? Absolutamente nada. Nosotros estamos en igual condición del pueblo de Israel. Somos iglesia por la gracia de Dios. Somos creyentes por la gracia de Dios. Y el Señor nos ha elegido en función no de nuestros méritos, sino de su gracia. Y dice aquí un comentario que hace Thompson en un libro donde menciona por qué Yahvé escogió a Israel. Eso era inescrutable, es decir, era un grupito de gente sin gran cultura ni gran prestigio, pues unos esclavos. ¿Qué te pueden dar unos esclavos? Muy poco. Hay que prácticamente sacarlos del estado salvaje en el que se encontraban, y pues no poseía cualidades que justificaran esa elección. La elección, nos dice el comentario de la elección, era prácticamente una obra de la gracia de Dios. Y más abajo nos sigue diciendo la lección, según el plan divino, los israelitas debían ser un linaje real y sacerdotal. En un mundo de maldad, imagínense, serían reyes morales y espirituales. ¿Qué quiere decir que el Señor quería que fueran un pueblo de reyes, un pueblo de líderes, un pueblo de gente que marcara diferencia, que marcara rumbo, que fuera personajes, hombres y mujeres con una influencia muy grande en las comunidades y en las sociedades donde iban a estar. Reyes, líderes en cuestiones morales y en cuestiones espirituales. A pesar de vivir en un mundo de pecado, ellos debían tener el liderazgo en la región donde estaban. Por eso, Dios los puso en un lugar geográfico muy estratégico. Cerca de África, cerca de Europa y cerca de Asia. Muy estratégico para poder ser luz a las naciones. ¿Tenemos preguntas, comentarios? Bueno, todavía en el chat no hay alguna pregunta, pero yo tengo una pregunta. El texto de ese día, del día domingo, es Deuteronomio 7:6. Y dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mi pregunta es, ¿deberíamos aplicar esa idea a nosotros también? Me refiero a
un pueblo especial más que todos como iglesia? Por supuesto que sí. Todas las promesas que se dan al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se aplican a la iglesia hoy. Todas las promesas que se le dieron al pueblo de Israel son para nosotros. También nosotros, el Señor nos dice, es un pueblo santo, somos un pueblo santo apartado para el servicio sagrado. ¿Y en qué sentido es santo? O sea, para que la gente entienda, no al rato sé cómo, ¿no? Santo no quiere decir inerrante. Santo no quiere decir inerrante, porque aquí muchos metemos la pata, empezando por mí, ¿no? Es decir, no somos inerrantes. Mucho cuidado con el tema del perfeccionismo. Eso tiene connotaciones, incluso problemas de carácter psicológico. Empezar a meterse por el lado del perfeccionismo, vamos a ir a dar pues con el psiquiatra, como muchas personas así sucede, o deberían ir a parar, ¿no? Pero se refiere a santo en el sentido de que hemos sido apartados para servir a Dios, en el marco de la gracia de Dios, en el marco de la gracia de Dios, y para hacerle un pueblo especial, un pueblo especial. La iglesia es una comunidad especial, un tesoro para Dios, un tesoro y una propiedad muy valiosa. Por eso, en la iglesia, el creyente obtiene su valor de lo que Dios le da y de la gracia que Dios le da. No es que nosotros nos hayamos portado bien y que hagamos las cosas muy bien y que seamos superiores. Como el pueblo de Israel lamentablemente se sintió y comenzó a practicar una cosa que se llama discriminación. Discriminación hacia los que no son o no eran como ellos. Y en el tiempo de Jesús vemos cómo ellos discriminaban a los samaritanos, por ejemplo, y los miraban y los despreciaban. Hoy, los judíos en algún momento también lo siguieron practicando. Pero hoy algunos sectores del adventismo, claro, aquí no, ¿verdad? Allá lejos donde la gente es mala, desprecia a la gente que no piensa como ellos. Desprecia y los tilda de paganos, filisteos. Esos son unos filisteos, son unos paganos, son unos mundanos. Eso se llama discriminación. Eso se llama discriminación y es muy desafortunado que se fomenten algunas iglesias. Aquí no, ¿verdad? Aquí combatimos la discriminación a todo trapo, ¿no? Combatimos la discriminación y pues no lo podemos aceptar, hermano. Todo el mundo aquí es bienvenido. Todo el mundo aquí es bienvenido y nosotros no podemos estar con eso de que somos superiores a los demás, que porque somos vegetarianos o no comemos esto, no comemos aquello. Eso no nos hace, qué bueno que tengamos un poquito de mejor salud, pero no podemos vernos como superiores porque entonces vamos a entrar en situaciones sociológicas muy desafortunadas que han destruido mucho a los seres humanos, ¿no? Tenemos ejemplos muy dramáticos en la historia reciente, como por ejemplo esa raza que se sintió superior con Adolfo Hitler, diciéndole a los demás que se sentía superior pues porque estaban más pálidos que los demás. Y otros dicen, no, es que nosotros somos superiores porque oímos mejor música, o somos superiores porque comemos más sano, o somos superiores porque nos paramos de manos, o hacemos quién sabe qué tontadita. Esas cosas, queridos hermanos, son formas que tienen los seres humanos para mostrar unos rasgos, consecuencias del pecado muy lamentables. Ojalá que nosotros no lo hagamos y no nos sintamos superiores en función de que nosotros nos lo hemos ganado. No. Eso no dice la palabra de Dios. Somos un pueblo especial en función de la gracia de Dios. Y aquí, ¿quién más puede ser superiores? ¿Quién más puede ser especial? Todos. Y nosotros estamos para proclamarle al mundo que la iglesia es un espacio donde el Señor quiere traer a todos sus hijos. Muy bien, tenemos otro comentario, pregunta. Por ahora, nada. Muy bien.
Seguimos con Abraham entonces. Abraham, resulta que Dios le promete tierras. Le promete tierras y pues le dijo, pues te voy a dar una tierra. En aquel momento pues vas a ser un pueblo y pues necesitas un lugar donde poner la planta de los pies. Así es que vas a tener una tierra, vas a tener un país en alguna zona. Esa promesa se la repitieron a Abraham y luego a Isaac y Jacob. Y después, cuando José murió, dice la lección, pues se le repitieron. Estaban ellos esclavos y ellos se les dijo constantemente, habrá una tierra y ahí van a vivir. Ellos creyeron eso porque tenía que pasar 400 años para llegar hasta esa tierra y la promesa se cumplió. 400 años se dice muy fácil, pero 400 años tuvieron que pasar, ellos creyeron, y cuando se cumplió la promesa, Moisés les dijo, aquí se está cumpliendo lo que Dios ha dicho. El Señor ha entregado la tierra. Ahora sí, es vuestra. La tierra ya es vuestra, poded tomar. Y nos dice la palabra de Dios que al tomar posesión de esa tierra, ellos tenían obligaciones. Había bendiciones y había maldiciones. ¿Por qué? ¿Por qué es Dios tan malo? ¿Por qué no me da las cosas y me deja en paz? ¿Por qué me tiene que dar obligaciones? O sea, ¿yo por qué tengo que tener responsabilidades? Que me deje vivir en paz. Ella iba a decir una palabra que no debo, pero bueno, estaba yo emocionando. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes son padres. Y los que somos padres, tenemos hijos, le exigimos algunas obligaciones a los hijos. Aquí va a tener su cuarto, va a tener esto, va a tener aquello, y esta es su obligación. ¿Por qué necesita la libertad? Responsabilidad. Hermano, la libertad necesita responsabilidad. Nosotros somos libres, pero necesitamos dar cuenta de esa libertad. Y Dios le dijo, aquí está la tierra, te he dado todo, te he puesto todo para que seas feliz, para que prosperes, para que tengas dinero, para que tengas ganado, para que tú hagas, pues esta tierra que te estoy dando es lo mejor que hay. Es tuya. Pero la prosperidad va a depender de una palabrita, de tu obediencia. Obediencia. Tienes que ser obediente. Y tienes que respetar mis mandamientos, tienes que respetar mis leyes. Porque tu prosperidad depende de mi bendición. Nada más ponte a andar de idólatra, de pecador, y yo te quito mi bendición. Y entonces van a venir maldiciones. Maldiciones. ¿Y por qué las maldiciones? Pues porque tú estás acarreando eso. Las maldiciones no son decisiones mías. Las maldiciones son consecuencias de tus decisiones. Yo te estoy poniendo delante de ti la bendición y la maldición. Así que tú escoge. ¿Qué quieres? ¿Quieres bendición? Pórtese bien. ¿Quiere maldición? Pues pórtese mal. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor que el Señor les dio la tierra, pero le dijo, la bendición y la maldición depende de ti. No depende de Dios. Miren, yo escucho a muchas personas que de una manera muy irresponsable le atribuyen a Dios todo lo que les pasa en la vida. Eso no es correcto. Hermanos, tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones. Y si hemos tomado decisiones equivocadas, tenemos que hacernos responsables. No, pues es que así lo quiso Dios. No seas cínico. Perdóname. No seas cínico. No seas blasfemo. ¿Cómo me dices que así lo quiso Dios? Si el que decidió, eso fuiste tú. Asume tu responsabilidad.
¿Y qué tienes hoy? Una maldición. ¿Y por qué? ¿Porque Dios lo quiso? No, Señor, porque así lo has decidido tú. ¿Y qué puede pasar? Ah, bueno, Dios tiene su gracia, Dios tiene sus caminos. Así que las promesas de Dios, importantísimo, no eran incondicionales. Las promesas de Dios no son incondicionales, hermano. Es decir, ¿Dios te va a bendecir? Sí o sí. No. Obediencia. Obediencia. ¿Esto aplica también para nosotros hoy? Por supuesto. Por supuesto. Todas las promesas que se le dieron al pueblo de Israel se aplican a nosotros. Dios pone ante cada ser humano la bendición y la maldición. Dice, aquí te estoy dando salud. Te puse en un super país, en una ciudad extraordinaria, que a pesar de que hay pecado, tú puedes prosperar. En vez de estar de llorón, puedes prosperar en esta ciudad y en este país. ¿Qué quieres? ¿Quieres bendición o quieres maldición? ¿Qué quieres? ¿Quiere bendición? Permanezca en mis caminos. Vaya a la iglesia, devuelva su diezmo, entréguese a Dios, sea fiel, sea leal, cumpla la misión para la cual yo lo he traído a este mundo. Y habrá bendición. Y luego dice ahí, porque la boca del Señor lo ha hablado. Hermano, esa frasecita es la garantía de que el Señor está comprometiendo su palabra y diciendo, yo te lo voy a cumplir. Ahora, yo vuelvo a insistir, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Quieres bendición o quieres maldición? Muy bien, adelante, tenemos una pregunta. Sí, Verónica Tello nos pregunta, dice, Pastor Medina, yo tengo una pregunta. ¿Cómo poder acercarse a tu familiar y poder hablar con ellos del Evangelio de Dios cuando te ven como bicho raro y siempre rechazan la conversación? Bueno, muchos de nosotros hemos pasado por esa situación, muchos de nosotros, yo creo que la mayoría. ¿Qué hay que hacer? Pues dar un buen testimonio y llevarse bien con los familiares. No hacerse odioso delante de ellos y no hacerse el centro de la casa, que porque yo no como esto, o yo no hago aquello, o no hago lo otro. No, hermano, lo que hay que hacer es portarse bien con la familia, sonreírle, ser un buen familiar, un buen hijo, un buen padre. Ellos solitos van a preguntar en su momento. No hay que presionar a la gente que no quiere escuchar la palabra de Dios. A veces pasan semanas, a veces pasan meses y a veces años hasta que acepten la palabra de Dios. Pero lo que sí les aseguro es que ellos tienen ojos y tienen oídos y están mirando y están viendo. Y en algún momento el Espíritu de Dios hará la obra en sus corazones. Aquí hay otra pregunta del hermano Jaime Otoniel de la Fuente Morón. ¿El pacto eterno de Dios con el universo es distinto con el pacto para con Abraham? No, el pacto de Dios es exactamente el mismo a lo largo de la historia. En el caso del universo, pues no es un pacto que suceda porque ellos se portaron mal. Es un pacto que existe en función de lo que pueda pasar en el futuro. Es decir, la muerte de Cristo nos garantiza la salvación por la eternidad. Por la eternidad. Ya no habrá necesidad de ningún otro sacrificio a lo largo de la historia y ha garantizado al universo la salvación y la destrucción del pecado. Ahí se soltaron un poquito las preguntas, Pastor. Que Armando Ramos. venga. Armando Ramos dice, Pastor, ¿en qué se define ser el Israel espiritual y no como el antiguo? Bueno, eso se me está adelantando el hermano, pero en un momento lo vamos a responder con todo gusto. Mari Carmen Salas dice, ¿ese pacto ha sido incondicional desde el pacto con Noé o solo con Abraham? Feliz sábado y gracias. El mismo pacto, el pacto con Dios, el pacto en la Biblia es el mismo, solo va clarificándose, se va adaptando a la época, pero tiene las mismas bases, y es el mismo pacto que hacemos nosotros cuando nos bautizamos. El bautismo no es otra cosa que un pacto. La gracia de Dios y entregarse en sus manos para que Él obre en nuestras vidas a partir de la gracia de Dios y la fe en Cristo Jesús.
nuestro Salvador. Ellos hacían el pacto hacia el futuro, es decir, porque no había venido Jesús. Nosotros hacemos el pacto hacia el pasado, porque estamos de este lado de la historia. Entonces pedimos a Dios en el nombre de Cristo que vino. Ellos lo hacían en el nombre del Mesías que vendría. Muy bien, vamos entonces a continuar con Israel y el pacto. ¿Pero qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó? Dice Jeremías 11:8. Jeremías 11:8. Pero no oyeron ni inclinaron su oído. Antes fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por lo tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. ¿Qué pasó? Pues que el pueblo de Israel no cumplió el pacto, no una vez, muchas veces. Una y otra y otra y otra. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque fueron tras la imaginación de su malvado corazón. Aquí nos ayudan las versiones de la Biblia. Voy a pedir a los hermanos que me saquen un poco la pantalla porque voy a ir a las versiones contemporáneas de la Biblia. Jeremías 11:8, para que vean cómo la traducen otras versiones, esto de la imaginación de su malvado corazón. Jeremías, vamos a ver, ¿dónde está? Acá está. Jeremías 11:8. Estamos en la Reina Valera del 95. Fíjense cómo dice. Gracias. Dice, fueron tras la imaginación de su malvado corazón. Pero vamos a poner la Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo traduce. Sus antepasados no escucharon y ni siquiera prestaron atención, sino que se pusieron tercos y siguieron sus propios malos deseos. Vamos a ver otra versión contemporánea, Nueva Versión Internacional. Esta es Nueva Versión Internacional. Pero no obedecieron ni prestaron atención, sino que siguieron la terquedad de su malvado corazón. Esta traducción es más fina, más interpreta, me parece un poco mejor, la terquedad de su malvado corazón. Otra versión contemporánea, vamos a ver la Dios habla hoy. Ahorita voy con la TLA. Pero no hicieron caso ni me hicieron, sino que tercamente se dejaron de llevar por las malas inclinaciones de su corazón. Dios habla hoy. Y ahora sí vamos con la TLA que nos están pidiendo aquí a gritos. Pero ellos no me obedecen ni me prestan atención. Al contrario, siguen haciendo lo que dicta su malvado corazón. Jeremías, en otra parte de la Biblia, muchas gracias hermano, en otra parte de la Biblia Jeremías dice que engañoso es el corazón y perverso. Perverso. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Yo se los voy a decir en una interpretación medina contemporánea. ¿Me da permiso, don Jaime? Dice que sí, dice que sí. ¿Por qué se portaron mal? Porque hicieron lo que se les pegaba su gana. Así. ¿Por qué? Por hacer las cosas como les daba la gana. ¿Saben qué problema tenemos hoy en la iglesia? Que la gente hace como le da la gana. Que la gente cree que tiene derecho a hacer las cosas como se le pega su regalada gana. Eso se llama narcisismo. Se llama narcisismo. Nosotros tenemos una adoración, voy a fastidiar con eso, me disculpan, pero no me aguanto, una adoración tremendamente narcisista. La gente hace como le da la gana. Yo quiero cantar como yo quiero. Voy a adorar como a mí me da la gana. Voy a buscar a Dios y voy a estudiar la Biblia según yo pienso. Yo y yo. Su malvado corazón. Así es que, cuidado hermanos, no nos vaya a pasar como al pueblo de Israel. Porque por hacer las cosas como tú crees, nosotros vivimos en una época de un tremendo narcisismo, en que se proclama y se promueve que hay que ver las cosas como uno cree, que prácticamente la conciencia humana es el único juez de sus acciones.
incluyendo para estudiar la Biblia. Y ahí nos vamos a meter en líos muy gordos, muy gordos. Así es que, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Pues uno de los problemas es que quisieron hacer las cosas como ellos creían que era lo correcto. Y aquí tenemos un problema de interpretación, de hermenéutica, un problema de actitud hacia Dios. ¿Es confiable el ser humano? No. Es más confiable la palabra de Dios. Es más confiable lo que el Señor nos indica. Es mejor seguir sus caminos, seguir su palabra. Fíjense, dice acá el autor de la lección, todavía nos da una patadita. Dice, lee bien este versículo. El Señor dice que traerá sobre ellos todas las palabras de este pacto. Está hablando de las maldiciones, por supuesto. No está hablando de las bendiciones, está hablando de las maldiciones. Aunque tendemos a pensar que nos ofrece solo algo bueno, existe la otra cara. O sea, ¿cuál es la otra cara? Pues las maldiciones. Y este principio se vio con Noé. Dios le ofreció algo maravilloso, preservarlo de la destrucción, pero Noé tuvo que obedecer para recibir las bendiciones de la gracia. Si no lo hacía, ¿qué pasaba? Pues que venía el otro. Las maldiciones. Las maldiciones. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, hermanos? Pues que prácticamente entró en un patrón de apostasía, seguido de juicios divinos, arrepentimiento, periodo y obediencia. Bueno, qué desastre. Qué desastre la del pueblo de Israel. Únicamente unos cuantos reinados ahí, David y Salomón, controlaron al pueblo en algún momento, pero todo el resto de la historia de Israel, estar sometido por los enemigos. Y esa historieta de el pueblo de Israel se portaba mal, buscaban a Dios, le pedían perdón, y al rato ahí vienen de regreso, los liberaban de los enemigos, los buscaban, los sometían a otros reyes, llegaba un rey malo, se portaba mal, hacía lo malo ante los ojos del Señor. Oye, prácticamente 400 años de los reyes de Israel portándose en una tendencia al mal. Una tendencia al mal. Dice también aquí el comentario de la lección, esto trae a colación algo que se mencionó anteriormente. El pacto que Dios quiere hacer con nosotros no es simplemente un acuerdo legal y frío, hecho entre empresarios, porque cada uno puede sacar tajada. La relación de pacto es un compromiso tan serio y tan sagrado como el matrimonio. Por razón por la cual el Señor usa las imágenes que usa. Es un pacto sagrado, no es una cuestión meramente legal, como si estuviéramos haciendo una transacción, dice la lección. El problema es que el pueblo de Israel, pues no le fue fiel a Dios. Aparece ahí, va a aparecer Ezequiel 16 en una analogía del matrimonio, precisamente, en el que el pueblo de Israel le es infiel a Dios. En ese sentido, la Biblia compara la relación con Dios con un matrimonio, en el que el pueblo de Israel le es infiel una y otra y otra y otra vez a Dios. Tenemos preguntas, vamos a ver. Servir, dice, Dios sabiendo el futuro del pueblo de Israel, sabiendo que era un pueblo rebelde, ¿por qué lo escogió para hacer luz en el mundo? Muy interesante pregunta. Aquí tenemos que recordar, hermanos, que Dios sabe, pero no determina. Ahí los filósofos que lo acusan de que Dios no existe la libertad porque Él ya sabe. Sí, Él sabe, pero no determina. El que determina es uno. La libertad es de uno. Ellos podían haber tomado un universo paralelo. El día que puedan, los físicos o las cuestiones que estudian el mundo de la física, estudian el tema de los universos paralelos. Oiga, qué cosa más alucinante. Porque siempre la realidad tiene un paralelo y puede ser distinta. Una misma realidad tiene la posibilidad, eso lo dicen los científicos hoy, ya lo descubrieron, que puede haber una realidad por un lado y la otra por el otro. ¿De qué depende? De uno.
Muy bien, ¿tenemos otra pregunta o ya estamos apañados? Yo tengo una pregunta, pastor, que Adelante. de ese día dice, ¿cómo puedo, o sea, el pueblo, Dios le dio algunas indicaciones al pueblo, el pueblo se equivocó y la pregunta es, ¿cómo puedo desarrollar una relación profunda con Dios? Bueno, eso es el privilegio de todo ser humano, desarrollar una relación con Dios. Siempre el Señor le dio oportunidad al pueblo para arrepentirse y hoy a nosotros nos da la oportunidad de arrepentirnos y buscarlo, entrar en una relación con Él a través de la oración, del estudio de la Biblia, de la testificación, solo que la gente no lo hace. La gente no lo hace, ese es el punto. Ya sabe lo que tiene que hacer, como el pueblo de Dios ya sabía lo que tenía que hacer, pero no lo aterriza. Mire, dicen los que estudian que para cambiar un hábito tienen que pasar entre 21 y 30 días. Para quitarse un hábito, un vicio de encima, no lo practiques de 21 a 30 días y se quita. Y se quita. ¿Por qué? Por un asunto conductual. Si quieres hacerte el hábito de estudiar la Biblia, ponte a estudiar, hermano, 21 días seguidos y se te va a hacer el hábito. Se te va a hacer el hábito. Entonces, hay un libro que tenemos ahí en Gema muy bueno que se llama 30 días para cambiar, te lo recomiendo. Esa es una guía que toma creo que aquí lo estábamos regalando, ¿no? La colección, tiene ese principio de los 30 días para cambiar precisamente basado en eso. Y se puede hacer una relación con Dios. Dios es real, ¿eh? Dios existe, pero tiene uno que encontrarse con Él. Y para eso hace falta tiempo, diálogo, vínculo. Y es algo que se puede producir en todos los corazones, pero es más difícil orar a Dios y encontrarse con Dios que, por ejemplo, irse de rodillas a una parroquia dándose de chicotazos. Eso no es difícil. Difícil encerrarte en un cuarto, ponerte de rodillas y abrir tu corazón a Dios. Porque el Señor va a hacer pedazos tu orgullo. Y eso la gente no lo quiere. La gente no quiere doblarse, no quiere reconocer su pecado. Si tú te arrodillas delante de Dios y cierras la puerta, como dice la Biblia, y te quedas ahí y le hablas al Señor, te va a hacer pedazos el orgullo y te va a revelar realmente cómo es Él. Hazlo. Ese ejercicio es extraordinariamente saludable para uno. Una pregunta más. Se desataron algún par de preguntas aquí. Muy bien, muy bien. Dice Joel Valencia, pregunta, ¿cuál era la función de la ley en el Antiguo Testamento y cuál es su función en el Nuevo Testamento? La misma, revelar el pecado, llevarnos al Mesías. Román pregunta, ¿cómo rompemos el pacto con Dios? Pues cuando desobedece uno. Joel Valencia vuelve a preguntar, ¿existe un remanente dentro del remanente? No, esa es una teoría que manejan los disidentes del adventismo, basados en el perfeccionismo. Es toda una teoría que surgió en la iglesia adventista a partir de mediados del siglo XX, que desgraciadamente le ha invadido algunas tendencias del adventismo, pero que es perfectamente explicable. Nosotros no la aceptamos y no es así, no hay un remanente dentro del remanente, porque esas ideas se basan en la salvación por obras. Mucho cuidado con eso. Doctor Sanguizar pregunta, ¿cómo sería el mundo actual si el pueblo de Israel hubiese sido fiel y obediente? Pues ya estaría evangelizado y no estaríamos viviendo nosotros, yo creo. Se habría aceptado al Mesías, se habría renovado y el plan de salvación se habría llevado a cabo totalmente como era lo que Dios quería. Lo que ha pasado es que el tiempo se ha extendido por la gracia de Dios. Hemos llegado hasta este momento ya a punto de destruir al mundo y destruirlo de contaminación y basura, por la gracia de Dios quiere que sus hijos cumplan el objetivo de predicar el Evangelio. Y de todos modos Él va a venir en las nubes de los cielos. Muy bien, hasta llegamos, listo. Seguimos entonces con el remanente.
El remanente, ¿qué quiere decir remanente? Pues un residuo, un resto, algo que queda. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se porta mal. Pero hay un remanente dentro del pueblo que sí cumple la palabra de Dios. Aunque sea uno, pero sí cumple la palabra de Dios. Es decir, no todos se portan mal. No todos se portan mal. Hay un remanente y que se mantiene fiel al pueblo de Dios, a pesar de que la mayoría del pueblo es rebelde. Hay un grupito ahí que es fiel al Señor. Y pues en la iglesia se le considera leal, en la Biblia se le considera leal, fiel a Dios, y ese remanente es el que permanece cumpliendo la palabra y la voluntad de Dios, como si fuera el pueblo de Israel, como si fuera todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace Dios para crear y conservar un remanente fiel? Pues quiere usarlo como instrumento para cumplir la labor. Básicamente quiere usarlo como instrumento, ya que no quiere hacerlo todo el pueblo, pues aunque sea un remanente, ¿no? Un grupito que cumpla la función, y a ese remanente se le irían uniendo otros fieles que adorarían a Dios. Así que la idea que deja ver sobre todo los libros de los profetas menores ahí en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, es que Dios siempre tendría algunos fieles que, a pesar de la apostasía dentro de las filas del pueblo escogido, se mantendrían fieles al llamado de Dios y a su elección. Así que al margen de las deficiencias de la nación en general, dice aquí, todavía había quienes trataban de cumplir lo mejor posible su parte del pacto. Esto nos recuerda varias cosas, hermanos. La misión es un asunto individual. La misión es un asunto individual. Nosotros estamos llamados a cumplir la misión de manera individual, porque Dios nos juzga de manera individual. Que el pueblo de Dios no cumple la misión, pues no quiere decir que todos nos vayamos a perder. Siempre hay algunos que delante de Dios son considerados como fieles y como personas, hombres y mujeres leales al Padre Celestial y que están cumpliendo la misión. Ahora bien, aquí hay un comentario sobre Juan 10:27 acerca de las promesas en ellas expresadas y la situación del antiguo Israel. Vamos a leerlo brevemente, a ver si los hermanos me ayudan con la pantalla. Juan 10:27-28, porque creo que sí merece la pena. Vamos a buscar aquí Juan 10:27 y 28. Acá está. 27. Listo, hermano. Muchas gracias. Ahí estamos ya con el 27. ¿Dónde está? Acá está. Mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Dice, son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce. Mis seguidores me obedecen. Ahí estoy leyendo en la TLA. Mejor me voy a regresar a la 95. Ahí estoy ya en la 95. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando de un redil, pero dice que en ese redil no todas las ovejas lo conocen. Solo algunas conocen su voz. Aún dentro de su pueblo, no todos conocen la voz de Dios. ¿Por qué no conocen la voz de Dios? Porque Dios no los ama, porque Dios tiene sus preferidos, porque hay adventistas de pedigrí. ¿Por qué? ¿Por qué algunos lo oyen y otros no? Porque algunos son de Chiapas, ¿no? ¿Seguro? ¿Y los de Chiapas son más santos que nosotros? ¿O qué? ¿Por qué algunos sí lo oyen y otros no? Porque depende de uno aprender a oír la voz de Dios a partir de una relación. Dios quiere que todos lo escuchemos, hermano. ¿Por qué unos
escuchan mejor a Dios, se han apañado con la pandemia mejor que otros, espiritualmente, porque tienen hábitos de fe, hábitos de vida de espiritualidad, y otros no. ¿De quién es la culpa? ¿Del pastor? ¿Del hermano? ¿De la iglesia? ¿Del director de escuela sabática? A lo mejor, ¿no? Pero no necesariamente. Es decir, es de uno. Otra vez, la base del pacto. ¿Qué quieres? ¿Bendición o maldición? ¿De quién depende? ¿De Dios? No, depende de ti. ¿Ok? Depende de ti. Preguntas o comentarios finales. Estamos terminando ya, queridos hermanos. Aquí hay otra pregunta. ¿Por qué si Dios no hace acepción de personas, por qué tiene un pueblo escogido? Porque esa elección existe en función de su gracia. Tiene un pueblo escogido para invitar al resto del mundo a formar parte de ese pueblo. Es decir, ese pueblo en realidad es un núcleo en el que Dios quiere que todos estemos. Todos estemos, no porque el Señor diga, estos rusos no se van a salvar nunca. No. Son bienvenidos. O estos de África nunca se van a salvar. No. Son bienvenidos. Pero tiene que haber un núcleo en función en el que se vayan integrando todos los habitantes de este mundo. Los que quieran. Adelante. Aquí hay otra pregunta, Jania Santos. ¿Cómo interpretar Romanos 11:1? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Sí, no ha desechado a nadie. Dios no ha desechado a nadie. A Pablo se sentía descendiente de la tribu de Abraham en función de que somos el Israel espiritual. Nosotros somos linaje de Abraham. Hoy, siglo XXI, Ciudad de México, somos linaje de Abraham. ¿Por qué somos linaje de Abraham? Porque tenemos el mismo pacto y creemos y aceptamos exactamente el mismo pacto, que consiste en aceptar la gracia de Dios. Dios nos eligió por fe a partir de su gracia y nosotros aceptamos al Salvador, al único que ha provisto a lo largo de la historia, Jesucristo. Artistic Wire pregunta, ¿el pueblo de Israel podía evangelizar a pesar de su apostasía? Claro. Actualmente algunas personas no aceptan el evangelio por nuestros errores. No, hombre, pues el primero que esté sin pecado que tire la primera piedra. Es decir, nosotros predicamos en el marco del pecado. Escúchenme bien. Nosotros predicamos y ganamos almas en el marco del pecado, porque seguimos con tendencias pecaminosas. Seguimos con una naturaleza pecaminosa y aún así nos usa Dios. Y aún así nos usa Dios. Y a pesar de nuestra maldad y a pesar de que en algunas iglesias, aquí no, por supuesto, se andan sacando los ojos. Y a pesar de diferencias entre los hermanos y a pesar de circunstancias personales y luchas internas, compartimos a Cristo y el Señor transforma vidas. A pesar de nuestro mal testimonio, a pesar de nuestra terquedad, a pesar de que hacemos las cosas como nos da la gana, Dios sigue sustentando a su iglesia. Y la iglesia sigue caminando para gloria de Dios. ¿Nos equivocamos? Pues muchas veces nos equivocamos, por supuesto. Muy bien, ¿tenemos otro comentario, pregunta? Pues bueno, Joel Valencia nos dice que en el libro de Clifford Goldstein, el libro El Remanente, él asegura o declara que hay un remanente dentro del remanente. Bueno, yo conozco ese libro, pero no lo he leído. A lo mejor, bueno, me parece que no. Tengo que volverlo a leer. Si el hermano es tan amable de darnos la cita, yo con gusto la leo. Yo tengo ese libro y con todo gusto lo leo, pero la idea de un remanente dentro del remanente es una idea que manejan muchos los disidentes y se basa en la salvación por obras. Dicen, es que dentro de la iglesia tiene que haber otro grupito. Ese es el principio del separatismo. Tengan cuidado con eso. Y si el pastor Goldstein
supuestamente lo dice, léalo 2 veces o hasta 5, hasta que esté bien claro en lo que quiere decir leyendo los contextos. Pero me cuesta mucho trabajo considerarlo. Hay otro libro sobre el remanente de Ángel Manuel Rodríguez, que lo tiene usted en su librería amiga, con mucho más, aquí a unos cuantos pasos de la Narvarte. ¿Qué digo pasos? Unas casas, unos cuantos predios. Ahí está un libro, es un libro muy completo, editado por Ángel Manuel Rodríguez, que se llama precisamente así, El Remanente. Y vienen como 15 capítulos excelentes, completísimos. Léalo, le conviene para que amplíe información sobre el tema del remanente. Y muy bien, otra pregunta o comentario. Vamos a continuar, estamos terminando ya. El Israel espiritual. Pues el pueblo de Israel no cumplió. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Bueno, pues entonces hay un tiempo de gracia, hay un tiempo límite para su pueblo. ¿Y qué sucede? Pues que dice Dios, bueno, pues hasta aquí llegaste. Te voy a poner un tiempo de gracia, un tiempo límite. Si no lo aceptas, pues te voy a desechar. Y es lo que sucedió con el pueblo hebreo. Ya no es el pueblo de Dios. Desde la muerte de Jesús, dice la Biblia que se rasgó el velo, de arriba abajo, se rompieron todo el pacto con el pueblo hebreo, y ahora la iglesia se ha convertido desde entonces en el Israel espiritual. Todas las promesas que eran para el pueblo de Israel son hoy para la iglesia cristiana. Todas las promesas. Así es que tenemos al Israel espiritual en torno a la iglesia. El pueblo judío, el pueblo hebreo, ya no es el pueblo de Dios desde entonces. A pesar de eso, hay personas que insisten en darle al hoy pueblo hebreo, judío, rasgos de esta naturaleza, y a Jerusalén, que es una ciudad violentísima. Hombre, Tamaulipas es de un niño de pecho al lado de Jerusalén, ¿no? Nuestros paisanos de Tamaulipas son unos santos. Digo, no ellos, ¿no? Sino la gente violenta de por ahí. Jerusalén es violentísima y está llena de turistas. Y es una especie de Disneylandia. Una especie de Disneylandia bíblica donde pretenden mostrarte, no, mira, que estuvo Jesús aquí y aquí se arrodilló. Y por favor, hombre, o sea, es decir, es una cosa muy distinta. Y ellos viven de eso, de decir que son el pueblo, un pueblo especial, y que los judíos, algunas personas piensan que son más inteligentes, más trabajados, tienen dinero porque trabajan y porque tienen costumbres muy buenas, sociológicamente hablando, pero no porque, y evidentemente porque si practican ciertas situaciones les va a ir bien, pero en el marco bíblico no son el pueblo de Dios. No tienen nada que ver con el pueblo de Dios, son personas completamente respetables y bienvenidas a la iglesia también en todo momento, pero ya no se les pueden dar esas atribuciones a partir de una interpretación bíblica. Mari Carmen Sala pregunta, ¿en qué momento o por qué se convirtió el Israel terrenal en el Israel espiritual? Israel terrenal. Dice, ¿en qué momento o por qué se convirtió el Israel terrenal en el Israel espiritual? Bueno, el Israel espiritual, no, a ver, aquí se refiere y dejó de ser el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y ahora es la iglesia. En ambos casos es terrenal. Decimos que es espiritual. La nación como tal, pues, ¿en qué momento dejó de ser el pueblo de Dios? Es correcto. Cuando Jesús murió. Ok. Ahí dejó de ser el pueblo. Ahí dejó de ser el pueblo de Dios, se rompió. Y ahí se convirtió en el espiritual. Y ahí aparece ya todas. ¿En qué sentido es el Israel espiritual, la iglesia? En que todas las promesas de Dios que habían sido dadas al pueblo hebreo ahora le corresponden a la iglesia, incluyendo las responsabilidades de predicar el evangelio. Adelante. Pastor, una última pregunta, una duda que yo tenía. ¿Por qué el pueblo israelita, la nación israelita, sigue siendo muy próspera, ya sea económicamente o casi que en todos los sentidos, ¿no? Agricultura. El pueblo de Israel. Sí, el pueblo actual de Israel. Porque trabaja. Okay. Le preguntaron, por ejemplo, a Golda Meir,
70, que era la primera ministra, ahí voy a salirme ya, hermano, de la lección, gracias, le preguntaron cómo educaban a los niños. Entonces ella dijo, Golda Meir, que era la primera ministra, pues que ellos no tenían dinero, no tenían dólares, no tenían petróleo, y que estaban rodeados de enemigos. Israel está rodeado de puros enemigos. Egipto, Jordania, Siria, arriba, y en los 70, pues hasta una guerra hubo. Ustedes recuerdan la guerra de los 6 días, y estaban rodeados de enemigos. ¿Y qué les enseñan a los niños? Le preguntaron allá. Les enseñamos actitud. Nosotros dependemos de nuestra actitud. No dependemos de otra cosa. El pueblo judío a lo largo de la historia ha tenido actitud. Eso es lo que le falta a varios pueblos, incluyendo al nuestro. Actitud. En vez de estar de llorones y de ponerse a trabajar, ellos han aprendido a trabajar y a apañarse. Otra de las cosas que tienen los judíos es que para que no los estén machacando con el día sábado, con la comida, ellos son los jefes. Fíjense, ellos son los jefes, ellos tienen sus propios negocios. El judío no va a ser empleado, el judío va a ser jefe. ¿Para qué? Para que no lo molesten con el sábado, para que no lo molesten con sus alimentos y los dejen en paz. En los viajes que he hecho por aquí, por allá, el judío y el chino, fíjense, son jefes. El chino también, donde un chino es empleado, le van a dar con todo. Él pone su changarrito, pone su restaurancito, pone su tiendita. Y él es el jefe, aunque viva ahí. El judío tiene que ser el jefe. Y ellos tienen toda una forma de organizarse. Y nosotros tenemos mente de conquistado y no aprovechamos las oportunidades que tiene este país. Y tenemos mente de empleado y queremos siempre, dame trabajo. En vez de, los adventistas deberíamos imitar al pueblo judío. Y si no quieres que te fastidien con el sábado, sé tu propio jefe. Y monta una empresa, monta algo donde tú seas el que... dije, por eso ellos se apoyan y tienen posibilidades y prosperan. Además, ellos en su forma de entender a Dios, ellos lo respetan y Dios los bendice. ¿Bendice a Dios a personas de otros credos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pastor, ya la última y nos vamos, como dicen por ahí. ¿Cree usted que el pueblo tenga alguna bendición especial? ¿Quién? ¿El pueblo de Israel? ¿El pueblo judío? ¿Que una bendición actual? Especial? No. Okay. Exactamente igual a todos. Exactamente igual a todos. Pero el Padre Celestial, no olviden que es Padre sobre buenos y malos, sobre absolutamente todos. Y Él nos ama a todos, los que creemos y los que no creemos. Así como nosotros que somos padres, los que somos padres tenemos hijos y a veces los hijos se portan mal. Yo les pregunto a los que son padres, ¿cuándo aman ustedes a sus hijos? ¿Cuando se portan bien o cuando se portan mal? Los padres los queremos siempre, aunque no vayan a la iglesia, aunque tengan otros credos, y siempre tratamos de bendecirlos. Así el buen Dios ama a todos sus hijos en este mundo y los bendice. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que no se les olvide. Hoy tenemos esta novedad, así que participe en el Cajut y lléveselo, porque todavía no está en tienda. Pero empiece a machacar ahí a la librería de Gema para que lo pongan pronto. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Buen día.